Panel sobre tesorería en Web3. Creo que empezamos por lo más básico, que cada uno se presente y también que expliquen un poco de su lado qué es para ellos tesorería en Web3 y para los que acá sepan sobre tesorería en el mundo tradicional, cómo se diferencia eso dentro del Web3 comparado a una empresa tradicional. Si quieres empezar. Bueno, dale. ¿Qué es Asset Management o qué es Treasury Management para DAOs? La verdad que creo que incluso para nosotros, ¿no? De los primeros que estuvimos en Carpathy fue un poco un camino, un descubrimiento de todo eso. Muy interesante porque creo que al principio lo primero que uno piensa es Treasury Management, de bueno, cómo agarro el ETH, lo invierto y saco un poco más de puntos, ¿no? De APR. Y te vas dando cuenta que en realidad cada organización tiene un objetivo, tiene una misión, tiene un plan, tiene objetivos que alcanzar y que en realidad el Treasury muchas veces está en pos de eso. Entonces a veces no es tanto un tema de cómo maximizo el APR, cómo maximizo el yield, sino es cómo ayudo a esa organización a alcanzar lo que quiere. Por supuesto que el runway o machear el cash flow, digamos, o cubrir expenses o gastos siempre es un tema. Y tal vez eso tiene mucho que ver con una empresa tal vez más tradicional, Web 2. Pero después están todos esos objetivos. Como podría ser, por citar un ejemplo, Gnosis DAO podría ser el generar un buen ecosistema de DeFi en Gnosis Chain. Entonces tal vez el mejor uso para ETH sea usar algún protocolo de mainnet, pero como ese no es el objetivo último, o no es el único objetivo y hay constraints, en este caso poder optimizar y generar liquidez en Gnosis Chain es también válido, ¿no? Entonces, eso tal vez es un poco distinto a finanzas en una empresa, ¿no? Tal vez, porque además en unas cosas que venimos charlando es que en empresas tradicionales, si hablamos de tipo for profit, ¿no? Donde probablemente el objetivo es el bottom line, el P&L, no se dan tal vez estos constraints. Entonces, esa tal vez es otra diferencia. Y para mencionar una, te paso una más, creo que el decision making también es muy distinto, ¿no? Si bien nunca dice tesorería directamente en una empresa, el tema de trabajar con DAOs, en cualquiera de los formatos que vamos a pensar, es trabajar con una comunidad que va a tener personas que influencien en el decision making, que tal vez tengan distintas intenciones, distintas opiniones, digamos, esa forma de gobernanza que hay en las DAOs, también creo que le ve un objetivo distinto en lo que es Treasury Management, ¿no? Que es navegar ese decision making y esos constraints. Buenísimo. Ahora te pido a vos, Juan, y te agrego la pregunta dado que, por ejemplo, si sos acá viene de Carpathy, que hace tesorería como un servicio externalizado a varias DAOs, vos estás internamente dentro de lo que es Kleros, sirviendo pura y exclusivamente a Kleros. Me encantaría también tener un poco la diferencia en esos mundos. Perfecto. Gracias, Tade, por la intro. Y respondiendo un poco a esa pregunta y también bastante de lo que mencionó Sísifos, bueno, nosotros hacemos tesorería interna, por así decirlo, en el cual hacemos todo proceso de decisión, así como mencionó Sísifos, es para, en nuestro caso, poder mantener y desarrollar las actividades de lo que es Kleros. Entonces, tenemos la suerte de tener una tesorería dentro de todo grande para lo que se considera en el mundo cripto, Web3. Y todas las acciones que hacemos es para poder preservar el capital y también generar algún rendimiento. De vuelta, no se trata de maximizar tasa, sino que se trata de tal vez tener un rendimiento que te permita, obviamente, no diluirte contra la inflación, ¿sí? que tenemos hoy, y también generar extra fuente de ingresos mientras que el riesgo sea el que nosotros consideramos apropiado, que eso obviamente es subjetivo, que es parte del trabajo. Y creo que justamente una de las diferencias de vuelta en qué diferencia como un servicio mientras que lo haces internamente. Bueno, primero está lo básico de que vos podés asumir que tercerizar el servicio es o no es, depende de un riesgo adicional porque vos no tenés control 100%, pero al mismo tiempo está el trade-off que dice
si esta empresa que está focalizada y está 100% enfocada en Treasury Management lo puede hacer mejor. Hay dos argumentos totalmente válidos ahí y depende cada equipo interno y cada perfil de riesgo y cómo perciba cada persona y cada management team el riesgo en delegar esas acciones. Y después, en nuestro caso, somos un portafolio que está basado en Ethereum. ¿Por qué? Porque Kleros es uno de los primeros protocolos que nació allá por 2017. Nació en Ethereum y va a seguir siempre en Ethereum. Y a pesar de que tenemos stablecoins siempre para cubrir el corto plazo y tenemos que tener un rebalanceo lógico de las posiciones para poder cubrir salarios, desarrollar el ecosistema y hacer seguro que el foco siga siempre en la corte, a diferencia de, por ejemplo, un proveedor de servicio en el que el foco, tal vez como Karpathy, tiene que explicar mensualmente y dar reportes a toda la comunidad y que sea todo muy público, dónde se está poniendo la plata, qué estás haciendo, cuáles son los riesgos implicados. Nosotros tenemos ese proceso decisorio todo por detrás, pero tratamos de que el ruido y la atención vaya a nuestro producto, que es la corte, y que esto sea un trabajo silencioso que permita desarrollar lo otro. Y además creo que estás mucho más en el día a día con todo lo operacional. Si vos tenés que pagar los sueldos de un mes, al mismo tiempo tenés un gasto más grande porque se va de viaje el equipo a algún lado, y tenés que tratar de machear todo internamente, lo que creo que en algunos casos está bueno y en otros no tanto, depende cuántos recursos tengas. Y obviamente una consecuencia es, nosotros tenemos nuestros reports mensuales, así como tiene Karpathy reports semanales y mensuales, si no me equivoco. No son tan lindos, tienen distintos enfoques, pero es de vuelta a dónde está puesto el foco y cómo se percibe el riesgo en cada una de las acciones que tomamos para el objetivo final, que es mantener y desarrollar la corte. Buenísimo. Y aludiendo a lo que hizo Juan, que hablan de que, si no me equivoco, corto plazo dólar, largo plazo Ether, ¿toman el mismo approach ustedes? Y te lo agrego a decir, cuando hablan, ustedes ven qué performance tienen o qué bien le está yendo el mercado, ¿lo hacen contra el precio de ETH o lo hacen contra el precio del dólar, por ejemplo? Está buena la pregunta. Como mencioné una vez, la simple respuesta es depende, ¿viste? Depende. Y depende mucho de la DAO con la que estamos trabajando. Te voy poniendo ejemplos. De alguna forma, en algún punto nosotros trabajamos con Lido. Lido, por ejemplo, tomó la decisión que ellos quieren contabilizar todo en base a ETH. Entonces ahí ya tenés un ejemplo. Y otras, tal vez no están así, y miden porque sus costos tal vez están en dólares o en stablecoins, por ahí es en euros o lo que fuera, lo miden de esa forma, ¿no? Como que el accounting lo prefieren ver de esa forma, y la unidad, digamos, de dominar todo es el stablecoin. Ahora, algo que está bueno aclarar, por ejemplo, es que de la forma que nosotros trabajamos, desde Karpathy no buscamos hacer especulación, en el sentido de vender, o sea, tratar de timear el mercado, decir, bueno, vendemos ahora porque creo que el ETH está caro, o compro ahora porque creo que el ETH está barato. Sí hay que afrontar ciertos gastos, ¿no? Entonces si por de vuelta, por cash flow se necesita tener ciertas stablecoins como para pagar, entonces se venderá volátiles, Ether, lo que fuera, por stablecoins como para cubrirlos. Pero no necesariamente a la hora de tratar de pensar un portfolio que tenga tanto exposición al ETH, tanto al otro. De vuelta, un poco depende. Otro caso en particular, INS, por ejemplo, que son de las DAO con las que nosotros más trabajamos, quieren, digamos, su pedido es manejar una parte de su revenue con exposición a ETH. De una pues maneja un cierto accounting, digamos, cuando uno saca un INS, un name, uno lo saca por un cierto tiempo, ¿no? Entonces ellos tienen una forma de contabilizar si, bueno, esta es ganancia realizada o no realizada. Entonces la realizada quiere un tipo de exposición, la no realizada otro tipo de exposición, entonces ahí hay cierto manejo de ETH, stablecoin y demás. Pero de vuelta, depende también un poco del perfil de cada una de estas DAOs. Buenísimo. Y ahora pasamos que también aludís, el tema de los activos o qué assets usan. Y antes que me digas depende del cliente, Depende. le voy a dar la palabra a Juan para preguntarle, creo que la parte más interesante es preguntarte qué tipos de activos no tocan y después podemos ir entrenando qué tipos sí usan y por qué. Perfecto. Bueno, como mencioné antes, Kleros tiene un portafolio que está basado en ETH,
por ende, además de holdemos la mayor partida de nuestro portafolio en lo que se llama Ether, en el activo de Ethereum, y también somos los validadores más grandes de Gnosis, para la redundancia, y eso no, por ende, o sea, tenemos bastante no token, corremos nuestros propios validadores, y tenemos, como mencioné antes, digamos que para cubrir el corto plazo, mediano plazo, un año en promedio, stablecoins. Empezando por ahí, por lo que pasa con todos nuestros activos, tenemos un proceso decisorio que nosotros tratamos de buscar la mejor tasa ajustada por riesgo, por así decirlo. Vos tenés una estrategia en el mercado, que es lo que todos pueden ver, que es cuál es el APR hoy por hoy de una estrategia, que también ahí entran otros factores como cuán sustentable es este APR, de qué está dependiendo en este momento y cuán sustentable es que se mantenga por 3 semanas. A eso atagamos ese número que es objetivo y le sumamos una variable subjetiva que es la estimación de riesgo de la estrategia. O sea, yo digo, estoy invirtiendo en MakerDAO, MakerDAO me está dando este porcentaje de tasa anual y bueno, yo percibo por cuántos meses está live el protocolo, cómo está distribuido la gobernanza, qué poderes tiene la gobernanza, en cuántas capas de contrato inteligente está construido, le añado un número subjetivo de vuelta de tasa de riesgo y sobre eso hacemos un net adjusted APY y tomamos decisiones. Lo que eso hace hacer es que en las stablecoins generalmente nos quedamos con lo que es más lindy, por así decirlo, o resiliente y tiene poco riesgo percibido. Por ejemplo, en general estuvimos holdeando o MakerDAO SDAI, tipo, o USDM, o algún pool en algún protocolo que nos permita proveer liquidez en correlated assets, o sea, dos assets que están correlacionados como DAI y SDAI o UCDM de SDAI, que se aprecian en un porcentaje similar. Ni también, por ejemplo, en Gnosis, que básicamente lo que haces es tener SDAI en Gnosis y como hay gente que usa DAI, bueno, no me quiero meter en el detalle, pero hay gente que usa DAI para otras cosas en Gnosis y básicamente le da la tasa a los que lo dejan en la cuenta, en la checking account, en la savings account en Gnosis. En eso, por el lado de stablecoins, por el lado de no, corremos nuestros propios validadores. Por ende, percibimos que el riesgo de correr nuestros propios validadores, al no tener una trust assumption sobre el service provider, es menor y además promovemos lo que es la descentralización y no recaer en concentrarlo en un operator. Y para Ethereum va un poquito más allá, usamos esta misma framework, pero también le añadimos que a pesar de que lo hacemos con stablecoins, tenemos más impacto en Ethereum. Me focalizo mucho en tratar de, además de obtener la mejor tasa ajustada por riesgo, contribuir al ecosistema de Ethereum en cosas claves como, por ejemplo, no sé si alguno estuvo al tanto, pero se discutió mucho cómo estaba la concentración de los execution clients en GEF. Entonces, si el riesgo del ecosistema en sí, por estar más allá del 33% en un único cliente, se extendía, nosotros tratamos de rebalancear y apoyar LSTs, que son recibos de tokens que consideremos safe y que nos den una buena tasa. Bueno, si esa tasa estaba razonablemente bien en nuestro framework, tratamos de hacer eso para apoyar justamente a contribuir al ecosistema Ethereum en general. Entonces, usando este framework y también tratando de contribuir al ethos de Ethereum, que es lo que nacimos y lo que vamos a seguir siendo por los próximos años, es que elegimos qué activos. No te respondí la pregunta de activos, pero quiero que responda Sísifos. Pero generalmente nos concentramos en LSTs, podríamos decir LRTs, y estrategias sin impermanent loss, que después si quieres entramos en detalle, sobre esos LSTs y LRTs que me permiten no perder nominales de Ethereum en el largo plazo, que es lo que nos importa. Buenísimo. Si vos toca a vos la pregunta y te agrego el parámetro de cuando están invirtiendo también asumo que están proveyendo liquidez en diferentes mercados. Esto incluye, más pregunta abierta, exchanges, o sea, MMs y landing markets y alguna otra cosa más, o hay lugares donde no se meten, ya sea por impairment loss o algún otro tema. Ok, está buena la pregunta. En lo que es activos, creo que es muy parecido a lo que estaba mencionando antes Juan. Sumaría por ahí que una buena parte de lo que hacemos también a veces es los mercados de aquellos tokens nativos de las DAOs, ¿no? O los tokens de las DAOs. GNO es un ejemplo en el cual para poder hacer eso, digamos, si hay otros activos que son como estratégicos, si querés, podríamos decirlo,
para generar esos incentivos, ¿no? Si el DEX del que estamos hablando, por ejemplo, sea Balancer, por un ejemplo, entonces por ahí tener Val o tener Aura y poder generar esos incentivos es algo que también buscamos, ¿no? Como para hacerlos más sustentables en el tiempo. Entonces también se da un poco de eso. Digo, como para sumar, después esto es bastante parecido, ¿no? Es ETH, LSTs, stablecoins. En cuanto a posiciones, son un poco las que vos venías mencionando, ¿no? El tema de generar tal vez alguna rentabilidad creando mercados, haciendo market making. Ejemplo de eso son un poco los que veníamos hablando, o sea, Balancer, Curve, Maverick en algún caso, Uniswap, digamos. Por ahí diferencia de vuelta en esto de generar mercado para los propios tokens de las DAOs. A veces no son solamente aquellas posiciones que están expuestas, digamos, a assets correlacionados. Geno sería un ejemplo. Pero sí, digamos, corresponde, digamos, a esto de generar mercado para estos tokens de la propia DAO, ¿no? Donde hay inversores, donde es un servicio más hacia la DAO de alguna forma. O un servicio más del Treasury. Sí, no me acuerdo si hay otra parte de la pregunta, creo que era sobre los lending markets o los... No, creo que lo respondiste y te lo voy a llevar, te voy a seguir la pregunta porque justo mencionaste Saura, en el cual estás votando para dónde vayan las emisiones. Sí. Y dado que Karpathy también está involucrado en gobernanza, quiero saber, y dado que estamos en Governance Day, quiero entender cuán de la mano van el proceso, digamos, el servicio de gobernanza con el servicio de tesorería para diferentes DAOs. Existe la DAO Meta Governance, que representando una DAO, comprando tokens de otra DAO, vas y votan en nombre de DAO 1 en el DAO 2, por ejemplo. La estoy haciendo compleja. Claro. Gobernanza es una parte importante de lo que nosotros hacemos, desde varios puntos de vista. En el día a día de la parte operativa, cuando yo hablaba antes del decision making, en muchos de estos casos, en realidad pasa por el foro, pasa por el ciclo de gobernanza. Entonces, estar conectados con los token holders o los otros service providers, digamos, hay mucho trabajo de comunidad en las DAOs en las que trabajamos y también en otras DAOs donde por alguna razón hay algún interés. Ya sea por hacer algún trabajo de research o por esto mismo que decimos de, bueno, la DAO A tiene tokens de la DAO B, cómo se gestionan esos tokens, ¿no? Y si hay delegación o no hay delegación. Si los tokens están en el Treasury, digamos, una buena práctica muchas veces es buscar delegarlos, ¿no? No es que no asumir que el non-custodial asset management, porque en el fondo siempre lo que Karpathy busca es hacer non-custodial, que eso no lo mencioné, por ahí hago un paréntesis. Una parte importante de cómo la forma en la que Karpathy busca trabajar con los treasuries es sin tener el custody de los fondos. O sea, supongamos que vos tenés una DAO, la DAO Tadeo. Tadao. Me gusta, Tadao. Es un buen nombre. Y tenés tu treasury. Digamos, la forma en la que buscamos trabajar es que esos fondos estén en una safe, o en, digamos, si querés de una forma más abstracta, en una multisig, en la cual vos siempre tengas el control y nosotros no tengamos el control, pero podamos a través de un framework, en una stack, poder hacer un allow listing de ciertas transacciones, de ciertas estrategias que estén de acuerdo también al perfil de la DAO de Tadeo. Esto como para poder hacer ese asset management sin tener la custodia, ¿no? ¿Y por qué trae la colación? Y porque una cosa es gestionar esos assets, pero otra cosa es necesariamente participar de la gobernanza. Entonces, por la forma en la cual está llevado a cabo, digamos, ese non-custodial asset management, terminamos teniendo por ahí poder de voto a través de ciertos tokens, y entonces es un trabajo que sigue siendo comunitario, ¿no? Porque es reflejar por ahí los intereses, como si fuera una delegación, digamos, reflejar los intereses de esa DAO sobre la cual hay influencia de voto. Y si no, es esto mismo, es distribuirlo, es delegarlo. Buenísimo. A vos, Juan, no te voy a preguntar sobre gobernanza tanto, porque creo que Cleros ya tienen bastante con su sistema judicial descentralizado, pero te vuelvo al tema de activos y me interesaría saber de tu lado
¿qué nuevos tipos de activos o productos en el mercado estás viendo que te están pareciendo interesantes? Creo que lo voy a intuir, pero por favor, contame. Perfecto. Igual, valga la redundancia, pienso que gobernanza es bastante importante y que mismo estar empezando, o ya vimos ataques económicos y que tipo, hay un montón de maneras, ponele que divertidas de tener implicancias financieras con la gobernanza y creo que va a haber más, entonces nada, está buenísimo y mismo nosotros para no dedicarle el tiempo de controlar a los no tokens, lo delegamos, por ejemplo, con los chicos de Sirlatam para la gobernanza de Gnosis y también nos permite que alguien que esté todo el día en eso se enfoque y también pone que en un futuro te viste riesgos financieros y demás. Pero yendo a los activos, mira, a pesar de que la respuesta más corta sería que nos quedamos con los LSTs básicos y tal vez no hacemos mucho, que también esto es algo que me parece importante remarcar, que puede ser que la decisión final de una tesorería o mismo de un service provider para una tesorería sea, che, para tu perfil de inversión y para lo que vos querés, lo mejor es solamente holdear stake if de un protocolo como Lido, Rocket Pool, que son los más obvios o como lo que el mercado puede percibir como menor riesgo. Pero para llegar a esa respuesta vos tenés que dar un proceso de due diligence y de investigación profundo en el que ver por qué la respuesta es esa y que no simplemente la respuesta sea esa porque, che, tipo, llego por default a esa respuesta y listo, no hay que hacer nada. Puede ser que la respuesta correcta sea esa, pero hay un proceso decisivo por detrás de eso. Nosotros, en particular, generalmente, con LSTs nuevos o no, implementamos estrategias. Bueno, él mencionó Aura, Balancer, Curve, cómo funcionan los boosters, por así decirlo, de cómo vos podés aprovechar esos incentivos externos para poder incrementar tu tasa sin incrementar el riesgo, incrementando el riesgo en una medida que es razonable y que se adecua a tu perfil de inversión. Este año surgieron mucho lo que son LRTs, este año surgió Agent Layer, por ejemplo, y otros restaking protocols que básicamente, para el que no está enterado, usa la seguridad de Ethereum para poder crear otros sistemas sobre esa seguridad y la gente que piensa que le sirve le provee esa seguridad de su Ethereum para que ellos estén tranquilos y puedan desarrollar el sistema. Y nosotros, por ejemplo, invertimos un poco en Agent Layer. ¿Por qué? Porque llegaron 3 meses de cuando estaba live el código y era solamente un contrato de depósito que vos depositabas tus LSTs o tus LRTs y no podías hacer nada más, no había slashing, no había penalties y demás. Y nos guste o no, está todo esto de la manía de los puntos, de los tokens que puede distribuir de más, y más si un activo vos pensás que le puede traer valor al ecosistema. Entonces, el riesgo de, por ejemplo, depositar cuando ya habían 15 billion de TVL o entre 5 y 15 billion y tantos meses con el contrato live que implica que muchos ojos están viendo ese contrato, se justificaba y al final del cabo esos activos, tanto como LRTs, que son la evolución de los LSTs, siempre manteniendo un cierto rango de exposición, a mí me interesó, por lo menos en su momento. No digo que Agent Layer va a tener tasa real, por así decirlo, es otra discusión. Y después sobre eso tomó mucho potencial, algo que usamos mucho que es justamente el tradeo de tasa, lo que se llama, en el mercado de finanzas tradicionales. El mercado es enorme, o sea, el mercado de tradeo de tasa y de derivados es más grande que simplemente la compra y venta de activos por sí. Esto en DeFi todavía hoy no pasa, es más el ratio entre comprar spot, que es tipo solamente tenerlo en tu billetera, versus tradear algún derivado es muy bajo, y esto es por distintas razones de fragmentación de liquidez, de account obstruction y demás. Pero hay maneras en las que vos podías meterte en protocolos, como el otro día estuvimos hablando acá de Pendel y de cómo funcionaba la AMM, que nos permitía a nosotros, alineado a nuestra estrategia de tener activos que apoyen el ecosistema de Ethereum, que el riesgo percibido sea bajo, estrategias sin impermanent loss, que me permita incrementar mi cantidad nominal de Ethereum y que además puedo tener incentivos externos atractivos o no, que después puedo usar para pagar sueldos, otras actividades o desarrollar producto de la corte, que tiene un potencial enorme, por ende puedo desarrollar más producto de mi corte, se justificaba y lo que hicimos fue, por ejemplo, depositar liquid state tokens o incluso en Pendel o comprar lo que se llama principal token, que es un bono cupón cero,
y hubo oportunidades en que el riesgo percibido era bajo y, por ejemplo, pudimos comprar, no sé, hacer un 30% de descuento, por así decirlo, tokens que consideramos que de bajo riesgo, como algún LRT, como Etherfi, Kelp o demás, y que nos permite justamente llegar a nuestro objetivo de mantener nuestra posición en Ethereum, en Ether, obtener tasa sin una exposición muy alta al riesgo, y esos son algunos de los productos. Hay bastante más que me interesan, no significa que todos los haya tocado con la tesorería de Cleros. Buenísimo. Sí, vos sales acá, Juan, el tema del RTs y fixed rates. Te quiero preguntar a vos sobre los nuevos tipos de productos de Wearable Assets, tokenización de Treasury Bills y otros tipos de bonos o, digamos, instrumentos que en realidad vienen del mundo que llamamos real, a nuestro mundo. ¿Tienes alguna opinión? ¿Es algo que están explorando en Carpathia o es algo que, de vuelta, dado el mandato de los clientes de ustedes y la definición de ETH, no es algo que se alinea a la estrategia? Definitivamente es algo que estamos explorando. Definitivamente es algo que en algunas DAOs ya se tiene alguna posición, en particular en la de Gnosis. Hace un tiempo que se tiene exposición a lo que son los Treasury, digamos, bills de Estados Unidos, o sea, 0 1 año y creo que 1 a 3 años. Incluso creo que hay una posición para lo que es S&P 500, así como pensando en los Real Assets. Pero en general, y sobre todo, digamos, ahora con la expectativa de baja de tasas, tal vez los rates en DeFi están un poco más altos, ¿no? Entonces, en una perspectiva de Treasury Management, el due diligence, digamos, entender la posición de riesgo que hay detrás de estos real assets, porque no dejan de ser assets que tal vez tienen un perfil de riesgo en el mundo tradicional y no necesariamente es el mismo perfil de riesgo que tienen después en la blockchain, ¿no? O sea, hay alguien que tiene custodia de eso, que está en una geografía en particular, que tiene un marco regulatorio, que tiene una forma de tokenizar, que tiene que tener una forma de redeem. Muchas veces hay ciertos aspectos sobre quién puede tener ese token, qué puedes hacer con ese token, puedes crear mercado, no podés, que digamos termina impactando en el perfil de riesgo que tenga de ese mismo asset, pero on-chain, ¿no? Entonces es algo que, si bien ya algunas soluciones tienen algún tiempo, y acá estábamos mencionando algunas, o sea, estaba mencionando antes USDM, no tuvieron en las DAOs que nosotros manejamos tanta penetración, excepto estos casos puntuales. Sí creemos que es un reuso y que seguramente tengan un buen lugar para una parte de todo el portfolio. Y si hablamos, por ejemplo, de exposición a la parte de stablecoins, ¿no? Que mencionábamos antes, cómo está separado por ahí un portfolio entre lo que es ETH, lo que es stablecoins u otros tipos estratégicos. Probablemente para la parte de portfolio de stablecoins tengan un lugar, si estamos hablando de real assets que tienen exposición a, de vuelta, bonos del tesoro, ¿no? Pero sí, probablemente con el tiempo depende mucho de las tasas, ¿no? Pero creo que es muy posible que tengan un espacio, digamos, en los portfolios. Buenísimo. Tengo una frase en la cabeza que creo que me la confirmen o que me la avasallen, que es, en muchos casos lo mejor es no hacer nada. ¿Sentís que dentro del marco de Treasury Management para DAOs esto puede llegar a ser tener sentido? Y te voy tirando más cosas. No creo que ninguno es ajeno a mercados con una volatilidad bastante extrema o posiciones bastante cataclísmicas, digamos. ¿Cómo reaccionan ustedes a esa situación bajo el scope que tienen de trabajo? Sí. No, creo que lo primero por ahí es distinguir de qué tipo de situación estamos hablando, ¿no? Si es una situación del tipo, lo mejor es no hacer nada o tal vez hacer algo porque hay una oportunidad de arbitraje y esa oportunidad de arbitraje por ahí significa que puedo llegar a generar cierta rentabilidad en algún asset en un muy corto plazo, y ahí por ahí hay que analizar el riesgo, pero por ahí tenga sentido. En general ahí depende mucho, bueno, algo que me venía mencionando Juan antes, el tema del tamaño de la posición, qué representa ese arbitraje para el tamaño de la posición que uno puede mover o no, en qué tokens, digamos, supongamos que estamos hablando de rewards, en qué tokens están los rewards, es algo que va a tener liquidez, es algo que se puede después vender o no, o sea, materializar en una ganancia o no, o esos tokens van a tener que ser parte del portfolio de vuelta. Digamos, ahí hay un montón de esos condicionamientos, pero
tal vez tenga sentido hacer algo o tal vez no. En el caso de... después hay otra situación, digamos, otra familia de circunstancias que es, estamos hablando por ahí más de risk management, ¿no? Hay un riesgo de que pase algo, hay un DPEG de un token, y ahí importa mucho el tratar de entender por qué se está dando eso. Es, no sé, por citar un caso, es el caso de lo que pasó con el Silicon Valley Bank y USDC está teniendo un DPEG y eso se traduce en DAI. ¿Tiene sentido esa traducción de DPEG? ¿No tiene sentido? ¿Cuánto es lo que se estaba capeando? Digamos, ahí puede haber una toma de decisión. O hay un riesgo de que pase algo con un smart contract. Digamos. Hay una alarma, puede haber una exposición en un protocolo. Entonces tal vez ahí lo mejor es sacar la posición. Y después hay toda una como que se desencadenan un montón de decisiones, ¿no? O sea, si hay un problema con un token, yo el primer paso que puedo hacer tal vez es sacarlo de un protocolo, desarmar una posición de market making, no exponer de más, no sé, el DAI al USDC, lo separo, lo saco y después veo qué hago con el USDC, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente lo mejor es no hacer nada. De hecho, hay un montón de decisiones que se pueden ir tomando que no implican directamente un costo per se, que por ahí implican no percibir una ganancia, pero digamos, no estar expuesto a una PR, pero seguramente en esas circunstancias es mucho mejor que seguir corriendo un riesgo, ¿no? O sacarlo de un lending market o lo que fuera. Y después hay otra decisión posterior que sí es tal vez dejar de tener exposición en un asset, y ahí lo importante es entender bien, digamos, cuál es la circunstancia detrás. Buenísimo. Juan, ¿algo para agregar? No, sí, muy de acuerdo, o sea, sumándole a mejor hacer nada, no mejor hacer nada y respondiendo rápido. Bueno, de vuelta, lo que dije antes de que puede ser que la mejor decisión sea tener un activo que lo vas a tener cada 2 años y no hacer nada, o sea, solamente tenerlo. Ahora, cómo llevar esta decisión es importantísimo y hay todo un research por detrás, que creo que es lo que hacemos ambos, tipo, por cada uno de nuestros lados. Y después también hay casos en los cuales depende del tamaño que manejas y depende de cuán frecuente te mueves y otras métricas, tenés que tenerlo en cuenta y mucha gente, incluso moviendo mucha plata, tal vez tipo no lo hace, que es, por ejemplo, no sé, vos tenés una posición de grande y tenés que swapear porque viste que y te incrementaron los rewards en una posición o los rewards no sabés cómo funciona el sistema de Gauges, se dice, en que cómo se distribuyen los rewards y no tenés contacto con quién distribuye los rewards por Telegram o porque no se maneja todo en chain y movés tu posición y te dura solamente 2 semanas los rewards o rebalanceás las posiciones cada 2 semanas y si vos anualizás el coste de rebalancear la posición, se te diluye toda la tasa y gente que estaba haciendo eso, hicimos un poco de matemática y llegó a una conclusión de que, che, con tanta guita, mover cada 2 semanas y swapear, que swapear te cobran algunos BPS, perdón, algunos puntos porcentuales del swap, importa. Entonces, para hacer nada o para hacer algo, hay un montón de cosas más allá de tasa y un montón, y algo más que podés calcular, como por ejemplo cuánto dura y demás. Hay un montón de factores que entran en consideración y depende mucho de cada cliente. O sea, así que después tenés que vas a necesitar la plata en 2 semanas de vuelta. No sabes si te estás exponiendo solo al mercado secundario o tenés manera de hacer KYB, que es tipo el KYC para las empresas, y vos sabés que no dependés del market secundario porque siempre puedes ir al primary market y redimirlo al precio real. Bueno, hay un montón de factores que son muy divertidos y te abren el mundo de oportunidades enormemente, más si sos una empresa grande, pero que hay que tener en cuenta y que por cada decisión que se toma, generalmente hay un proceso decisorio y muchas horas de investigación y demás por detrás. Así que nada, eso. Buenísimo. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que les quiero agradecer a los dos y acá por darnos el placer de tener esta conversación, los dejamos. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.